se puso de acuerdo con los obreros. En 1 denario al día los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora de las 3, vio otros que estaban en la plaza ociosos y les dijo: id también vosotros a mi viña, o a mi vid, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué dice en la versión moderna? Viña, a mi viña, y vosotros que estaban en la plaza ociosos, ¿no? Y les dijo: id también vosotros, el versículo 4, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6 y 9, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban ociosos y les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día ocioso? Y le dicen: porque nadie nos ha contratado, ¿no? Y les dice: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que fuere justo. Bien, con mucha atención, lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y veniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y veniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: esos postreros solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, bien, no te conveniste, te concertaste, no te pusiste de acuerdo conmigo, esa es la palabra, por 1 denario. Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿Es malo tu ojo porque soy bueno? Y luego dice: a los primeros serán postreros y a los postreros primeros. Perdón, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahora, no pierdan de vista este texto y vean en Romanos 9. Ese texto estaba en la lista que vimos en nuestro estudio hace 15 días y lo vamos a ver ahora, lo vamos a leer. Comenzamos en el versículo 15. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y se repite la idea en 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, esa es la versión moderna, endurece. Oremos. Lo que han escuchado hasta ahora es todo lo que vamos a decir sobre este punto. Ahora, en nuestro estudio anterior concluimos viendo de la lista de textos, ¿no? En estas 2 páginas que habíamos repartido, y tengo aquí algunas copias para las personas que quisieran leer estos versículos, este bosquejo. Terminamos leyendo la parte de este bosquejo en donde el argumento es que todo lo relacionado con el plan de Dios para salvar a los hombres, que comienza con la gran doctrina de la elección, es simplemente una parte de lo que conocemos como la soberanía de Dios. Y los textos que citamos, ahora vuelvo a leer algunos de estos. En Job 42, 1 a 2, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no puede estorbarse ningún propósito tuyo. Job 23, 13 a 14, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, ¿no? Y Él pues, la conclusión, acabará lo que ha determinado hacer de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Salmo 115, 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Isaías, estoy brincando. Salmo 135, 6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares, en todos sus abismos. Isaías 14, 24 y 27, Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, será confirmado como lo he determinado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado.
¿quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién le hará retroceder? Y luego, en relación con esto, el texto que voy a citar simplemente para terminar con esta introducción, lo que acabamos de leer en Mateo 20, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Entonces, en base a lo que ya vimos en nuestro estudio anterior, vamos a lanzarnos el día de hoy a una serie de aclaraciones que nos ayudarán a entender mejor este tema. Y vamos a empezar diciendo lo siguiente: no estamos hablando de algo teórico cuando hablamos de la soberanía de Dios. No estamos hablando de simplemente lo que pudiera ser para algunas gentes un debate teológico que tiene que ver con la época de la Reforma o con los reformadores o con algunas confesiones de fe. No estamos hablando de lo que es una diferencia de opinión entre los hombres, ¿no? Estamos hablando de lo que es, desde la perspectiva de la palabra de Dios, la verdad revelada a nosotros en la epistemología divina, lo que Dios quiere que entendamos y que creamos, ¿no?, acerca de su soberanía. Pero nuestra comprensión de esta doctrina, como ya lo hemos comentado anteriormente, afectará prácticamente todas las demás creencias, ¿no?, en relación con la palabra de Dios. Lo que creemos acerca de este tema nos afectará y nos afecta en muchas maneras. Por ejemplo, comenzando con nuestro concepto de Dios mismo, comenzando con nuestro entendimiento de quién es Dios y cómo actúa Dios, comenzando con nuestra comprensión del plan divino de la salvación de los hombres, y aún incluso, como vamos a ver el día de hoy, nuestra comprensión de esta doctrina afectará también en una forma muy personal nuestra obediencia y nuestra sumisión a Dios. Esta verdad entonces tiene un impacto sobre todos nosotros y sobre la totalidad de nuestras vidas. Y en ese sentido nos afecta desde la perspectiva de nuestra comprensión de la historia. Cómo funciona la historia humana, cómo debemos interpretarla, y aún más, cómo debemos entender las cosas que a nosotros nos suceden personalmente en nuestra pequeña historia, lo que es nuestra vida en este mundo. La soberanía de Dios, además, desde la perspectiva de las epístolas apostólicas, es la base de nuestro consuelo y seguridad. Incluso es la base de nuestro gozo y de nuestra paz, puesto que vivimos en un mundo que parece estar fuera de control. Vivimos en un mundo en donde las cosas, desde la perspectiva humana, parecen no solamente estar fuera de control, sino a muchas personas les parece, es como si el diablo estuviera controlando las cosas. Y en un mundo en donde las cosas andan mal, muchas personas no comprenden cómo el hecho de que tantas cosas andan mal, vean, ¿cómo es posible que un Dios soberano tenga control sobre estas cosas? Pero como ya lo hemos visto, esta doctrina es nuestra roca, es la garantía del triunfo final, del hecho de que al fin y al cabo el bien terminará victorioso, triunfando sobre el mal. Y desde esta perspectiva es importantísimo que veamos correctamente cómo funciona esta verdad, esta realidad. Y desde esta perspectiva es necesario señalar también lo siguiente: esta doctrina ha sido mal entendida, mal interpretada y aún mal aplicada, quizás más que todas las demás doctrinas bíblicas. O sea, no existe más, ¿cómo puedo decirlo? No existe otro atributo divino, otra cualidad divina, otra verdad revelada en la palabra de Dios que haya provocado más confusión, problemas y conflictos que esta doctrina. Y estamos señalando esto por lo siguiente: muchas personas han malentendido lo que es la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Se han dedicado a alterar, hasta distorsionar lo que esa doctrina significa, y por lo tanto vamos a dedicar, como en un paréntesis, una serie de estudios para ir aclarando mucha confusión respecto a esto. Entonces vamos por partes el día de hoy
y vamos a enumerar toda una serie de formas en que nosotros no debemos malentender esta verdad. Y comenzamos con el primer punto. No debemos pensar que la soberanía de Dios, puesto que no es del que quiere, no es del que corre, no es según lo que ya hemos visto, no, la voluntad humana, eso lo vimos en los dos estudios sobre la depravación humana. No debemos pensar, por lo tanto, que esta verdad, la soberanía de Dios, quite o disminuya en forma alguna los motivos para el esfuerzo humano. ¿Sí? Es con ese esfuerzo humano. ¿Sí? No debemos pensar que la voluntad humana, el esfuerzo humano o la actividad humana no tiene nada que ver en este asunto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Vuelvan a leerlo. Cuando dice en este texto que estamos sacando fuera de su contexto, Romanos 9:16, así que no es del que quiere. ¿Sí? Eso es la voluntad humana. No es del que corre, esto sería actividad humana, no obras humanas, no es, vean, estamos leyendo en 16, no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No debemos concluir en base a esta afirmación que los hombres no son responsables de hacer nada. No debemos pensar que sería entonces en vano buscar la salvación de nuestras almas. No debemos pensar que la soberanía de Dios en la salvación de los hombres nos conduce a no hacer nada. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo algo muy importante, porque esto es lo que muchas personas han concluido erróneamente, lo han concluido, lo han malentendido. O sea, muchas personas lo han malentendido por lo siguiente. Vean, no entienden que el Dios que ha predestinado el fin, ¿sí? El fin es que X persona sea convertida a Cristo. Que el mismo Dios ha predestinado los medios necesarios para lograr dicho fin. O vamos a decirlo en otra forma, existe una relación muy íntima entre lo que Dios ha predestinado, lo que Él ha determinado, y los medios que serán usados para lograr esa determinación. Ahora, vean los ejemplos. Si Dios ha predestinado que los hombres sean salvos, no importa cuáles hombres, Dios ha predestinado que los hombres sean salvos. Ahora, ¿acaso serán salvos sin el Salvador? Claro que no. ¿Acaso serán salvos sin la obra salvadora de Cristo a su favor? Claro que no. ¿Acaso serán salvos sin buscar la salvación? Tampoco. O sea, ¿acaso serán salvos estos que han sido predestinados para la salvación sin escuchar el Evangelio? Menos serán salvos. O sea, ¿serán salvos entonces sin arrepentirse, sin creer en Cristo? Claro que no. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? El fin predestinado por Dios, ¿sí?, es que sean salvos. Pero ese fin ha de ser realizado a través de los medios que también fueron predeterminados por Dios, de tal manera que podemos decir que los que han sido destinados para la salvación buscarán la salvación, ¿sí? Van a terminar arrepintiéndose y creyendo el Evangelio. Cuando Dios ha ordenado, cuando Dios ha destinado la salvación de X persona, también Dios ha ordenado, Dios ha destinado que esa persona entre en contacto con el Evangelio, que oiga, que entienda el mensaje, ¿no? Y que sea conducida por el Espíritu Santo a arrepentirse y a creer en Cristo. Y esto es algo tan sencillo y tan básico, ¿no?, que a la mayoría de ustedes les parece necesario aclararlo. Pero créanme, muchas personas lo han mal entendido. Ahora vamos a dar otro ejemplo. Cuando Dios ha ordenado que hay una cosecha en X parcela, ¿no?, en X ejido, habrá una cosecha en esa tierra. Ahora vean, Dios también ha ordenado que esa tierra sea sembrada, ¿sí?, y que la lluvia caiga sobre ella, y que sea labrada esa tierra, que sea labrada por los hombres, ¿sí?
y a menos que sea sembrada, a menos que vengan las lluvias, y a menos que sea labrada por los hombres, no va a pasar nada en esa tierra. Entonces el fin destinado por Dios, que hay una cosecha en X parcela, X ejido, será realizado ese fin a través de los medios predeterminados por Dios. Y esto quiere decir que nadie debe usar esta doctrina como un pretexto para descuidar los medios que Dios ha ordenado para la salvación de los hombres. La soberanía de Dios jamás debería ser convertida en un pretexto para no hacer nada, para no buscar la salvación de nuestras almas. Pero eso es exactamente lo que vemos en muchos grupos hoy en día. Dios nos ordena ¿a qué? A que busquemos la salvación de nuestras almas. Y nos dice que debemos usar los medios señalados en su palabra para buscar dicha salvación. Somos responsables de hacerlo. Ahora vean aquí mismo, estábamos en Romanos 9, vean en Romanos 10, vamos a citar aquí dos textos. Primero Romanos 10, vamos a pasar después a Lucas 13. Llegaremos a Mateo 20 más adelante. En Romanos 10, ya lo tienen, el versículo 8. ¿Qué dice? Cercana está la palabra de salvación, la palabra del Evangelio, la palabra de fe. Cercana está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esa es la palabra de fe la cual predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es literalmente tu Señor, el señorío de Cristo, la entrega a Cristo como Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos toda la verdad revelada acerca de la persona y la obra salvadora de Cristo, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justificación, esa es la traducción, justificación, mas con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío, de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, y le invocan como Señor y Salvador, ¿no? Porque todo aquel que invocare el nombre del Curios, dueño soberano, Cristo, identificado en este texto con el Jehová del antiguo pacto, será salvo. Pero bien de inmediato, dice, todos aquellos que lleguen a ser salvos, serán salvos a través de este medio. Buscarán la salvación, invocarán a Cristo como Señor y Salvador. Pero ven cómo se retrocede en ese proceso y diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Tienen que creer antes de invocar a Cristo, pero ¿cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin vean quien les predique? Dios ha ordenado que alguien les predique, que oigan, que crean, que invoquen toda una serie de pasos o medios determinados por Dios para lograr la salvación de estos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, los que anuncian el Evangelio de los bienes. Y luego se lanza un discurso acerca de cómo Dios predicaba a los judíos en el Antiguo Testamento a través de los profetas, extendiendo sus manos todos los días a un pueblo rebelde y contradictor, y aún así no le hicieron caso. Todo el argumento aquí, inmediatamente después de su discurso sobre la soberanía de Dios, cae sobre los medios que Dios utiliza para conducirnos a dicha salvación. Ahora ven en Lucas 13. Lucas en su capítulo 13, y aquí tenemos exactamente la misma idea, pero en uno de los textos, en un futuro he predicado varias veces, no me acuerdo series o 2 o 3 sermones por lo menos sobre este texto, Lucas 13, este es un texto espantoso, ya lo tienen, 23, y le dijo uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y esto debido a que, bueno, en el contexto hay otros asuntos aquí, pero vamos a plantearlo en términos de nuestro tema de la soberanía de Dios. ¿Son muchos o pocos los que han sido destinados para la salvación? ¿Son muchos o pocos los que han de ser salvos? Eso es una pregunta desde la perspectiva teológica, netamente teórica. Pero vean lo que Cristo hace en respuesta a esta pregunta. Y les dijo, ven su reacción. ¿Sí? En la versión antigua
esforzaos en la versión moderna. Vean, esforzaos a entrar por la puerta angosta, la puerta estrecha, ¿no? Porque os digo, ahora bien lo que dice, que muchos procurarán entrar, muchos tratarán de entrar, muchos, vean, llegarán al momento, no dice cuándo, simplemente dice muchos llegarán al momento de tratar de entrar, ¿y qué dice? Y no podrán. ¿Sí? No podrán. Ahora, todo lo que estamos diciendo está aquí en estos versículos. La cuestión de si son muchos o pocos es algo determinado por Dios. La cuestión, vean, de si simplemente aquellos que quisieran entrar o no, está aquí. Muchos tratarán, muchos intentarán, ¿sí? Y no podrán. Y en el contexto Cristo dice que muchos tratarán ya a la mera hora cuando ya se cerró la puerta. Eso es lo que viene después. Y van a recibir la respuesta, no os conozco de dónde seáis, ¿no? En el versículo 25. Pero bien, el argumento aquí es tremendo. Dios determina todo este asunto. Pero en vez de decir, entonces lo que ustedes han de hacer es nada. ¿Sí? Lo que ustedes su reacción ha de ser la de cruzar los brazos, sentarse, decir, si he de ser salvo, Dios tendrá que salvarme, no me muevo ni siquiera un dedo, ¿no? En vez de reaccionar así, ¿qué dice Cristo? Debemos esforzarnos, ¿sí? Y esto es un tema tremendo, y lo mencioné, ¿no? Hay todo, una serie de sermones que podemos sacar de esta frase, esforzaos. Porque es precisamente esforzándose que la persona llegará al punto de percatarse de que la salvación no está en sus manos. De que por más que pueda esforzarse, no puede torcer el brazo de Dios, ni obligar a Dios en forma alguna. Y llegará a esa mansedumbre espiritual, a esa desesperación en la cual se verá obligada la persona a depender netamente de la gracia de Dios. Pero el punto sigue siendo igual. En vez de decirles, no, a la luz de esa gran doctrina de mi soberanía en la salvación, ustedes no han de ser cosa alguna, dice exactamente lo contrario. Y esto quiere decir que independientemente de esta verdad, todos los seres humanos son responsables de buscar su propia salvación. Son responsables de oír la palabra del Evangelio, de escudriñar las Santas Escrituras, de pedir que Dios tenga misericordia de sus almas. Son responsables de arrepentirse y de creer en el Evangelio. Y en otro estudio vamos a meternos en ciertos argumentos en donde vamos a ver que hay una armonía perfecta entre estas dos verdades. Pero aquí simplemente estamos diciendo lo siguiente: no hay nada, absolutamente nada, que pudiera servirnos como pretexto, ¿no? Si cruzamos nuestros brazos y no hacemos nada, no hay nada ni nadie que nos pueda quitar esa responsabilidad. No hay nada que pudiera justificarnos, ¿sí? Si nosotros reaccionamos diciendo, no, entonces no me muevo, lo que estamos haciendo es asegurando nuestra perdición, ¿sí? Aseguramos que seguramente seremos perdidos. Ahora, fíjense bien lo que estamos diciendo. Muchas personas dicen, no, entonces, esto todavía no lo comprendo, si la soberanía de Dios funciona a través del uso de medios, pero al mismo tiempo, por más que hago, no puedo torcer el brazo de Dios o obligar a Dios a que tenga misericordia de mí. Ahora vean lo que estamos diciendo. La soberanía divina no quita los motivos para el esfuerzo humano, eso es lo que acabamos de decir, pero vean con mucha atención ahora, lo que la soberanía de Dios hace es lo siguiente: acaba con todo esfuerzo humano mal encaminado, mal dirigido, mal entendido. La soberanía de Dios acaba con los esfuerzos humanos mal encaminados. Vean, ¿por qué?
Porque la soberanía de Dios quita toda esperanza de salvación en base a algo en el hombre. Quita toda esperanza de salvación en base a las obras o los méritos del hombre. Lo que la soberanía de Dios hace en este asunto es, ¿nos enseña a esforzarnos? Sí. Pero nos enseña a esforzarnos a buscar la salvación en la única forma en que puede ser encontrada. Es decir, en la gracia de Dios. La soberanía de Dios enseña a los pecadores que no tienen esperanza alguna en sí mismos, ¿sí? Les enseña que son completamente impotentes, les hace ver su propia incapacidad y les conduce a lo que acabamos de comentar, a desesperarse de cualquier cosa que no sea la pura misericordia y gracia de Dios. La soberanía de Dios, entonces, vean, no acaba con todo esfuerzo humano, sino con los esfuerzos, vean, basados en obras, los esfuerzos basados en méritos, los esfuerzos basados en algo positivo o bueno en el hombre, ¿sí? Y en este sentido la soberanía de Dios en este asunto aún más, vean, acaba con la jactancia, pone fin, vean, a la jactancia y a la soberbia humanas, le enseña al buscador que aún en el hecho de entregarse a Cristo es una obra de la gracia de Dios, aún el hecho de arrepentirse y creer en Cristo es fruto de la obra de la gracia divina en su corazón, le conduce a llamar, le conduce a clamar, le conduce a pedir la salvación, pero ¿de dónde? De las manos de Dios, tal como ya lo mencionamos, como aquel leproso que vino a Cristo hincando la rodilla y diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Y en este sentido la soberanía de Dios nos enseña a depender completamente de Cristo, nos enseña a entregarnos completamente a Cristo, nos enseña a humillarnos y a postrarnos ante Cristo, nos enseña el significado del señorío de Cristo en la salvación, nos enseña que la salvación, en las palabras del profeta rebelde Jonás, la salvación pertenece a Jehová, pertenece al Señor, y por lo tanto nuestra única esperanza es que Él tenga misericordia de nosotros, ¿sí? Nuestra única esperanza es la de someternos y entregarnos a sus manos. Nos enseña a depender el 100% de Cristo, su muerte, su justicia, su vida perfecta, vean, como la única esperanza de salvación, la obra y la persona de Cristo, la única esperanza de justificación ante los ojos de un Dios santo. Y en este sentido, ven lo que estamos diciendo. Le conduce a la persona a entender que sus esfuerzos, ¿sí?, no deben ser mal dirigidos, mal encaminados, pensando que haciendo tal o cual cosa, Dios ha de tener misericordia de mí. No, le enseña que tiene que esforzarse para depender solamente de Cristo. Y aún más, en segundo lugar, ahora bien, vamos a apurarnos, no debemos pensar o creer, y esto lo comentamos en nuestro estudio anterior, entonces no vamos a ver más que unos versículos, ven en Efesios, ¿no? Y después veremos en Romanos. No debemos creer erróneamente que este asunto de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres pudiera quitar o disminuir la necesidad que los creyentes tienen de buscar la santidad y de hacer buenas obras. Pero ahora ven lo que hemos dicho. Ya no estamos hablando de aquellos que buscan la salvación, ahora estamos hablando de aquellos que dicen ser creyentes. No debemos pensar, bueno, Dios me salvó de pura gracia por su voluntad soberana y aquí me quedo con los brazos cruzados pensando que ya no tengo necesidad de esforzarme en la búsqueda de la santidad o en hacer las buenas obras. Esto es otro error muy común. Sabemos que la salvación no es en base a obras, no es en base a méritos, que la elección para salvación es de pura gracia, pero este hecho jamás debería ser convertido en un pretexto para pecar. Y eso es exactamente lo que comentábamos hace 15 días.
Muchas personas piensan, no, si hemos de ser salvos y como ya Dios me ayudó a arrepentirme, a creer en Cristo, entonces ya estoy completamente despreocupado en cuanto a lo que Dios quiere de mí. Esto es absurdo, ¿no? Eso es absurdo. ¿Debido a qué? Debido a lo siguiente. Debido a que la soberanía de Dios, vean, que nos destinó para el fin, la salvación, que nos concedió los medios necesarios para lograr ese fin, esa soberanía de Dios no se detiene ahí, sino que esa soberanía de Dios alcanza hasta la totalidad de nuestras vidas en este mundo, y el mismo Dios que nos ha destinado para la salvación, nos ha destinado para la santidad y para las buenas obras. En Efesios, en su capítulo 2, dice, venlo, porque por gracia sois salvos, 2:8, por la fe, por medio de la fe, esto, todo el paquete, gracia, salvación y fe, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero de inmediato dice, porque somos una criatura, una creación nueva, la versión antigua, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La salvación que no es por obras, que no es por esfuerzo, que no es por méritos, es para obras, ¿sí? Para obras, vean, las cuales Dios, y es la misma palabra traducida, predestinó, preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces el argumento aquí es fuertísimo. El mismo Dios que nos destinó para la salvación, vean, aquí vamos a poner salvación, vean, nos predestinó para, después de haber sido salvados y alcanzados por su gracia, nos destinó para la santificación, que culminará por fin en la glorificación. Ven lo mismo en Efesios 1:4, según nos escogió en él, capítulo 1, versículo 4, en él antes de la fundación del mundo, destinados para la salvación. Pero vean, esta salvación llegará a su culminación, a su máxima expresión, cuando estemos presentes ante su trono, perfeccionados, glorificados. Y vean, no dice simplemente que nos predestinó para ser adoptados hijos, como el versículo 5, ¿no? O como el versículo 9 lo afirma, pero vean, dice que nos predestinó, ¿para qué? Para ser santos, para que fuésemos santos. Esto involucra todo el proceso en esta tierra de santificación, incluyendo mortificación del pecado, vivificación de las gracias espirituales y su fruto, buenas obras. Vean, ¿para qué? Para que fuésemos, vean, delante de Él, en su presencia. Esto sería hasta la glorificación, alcanza este texto, sin mancha, perfectos y glorificados. Vean lo mismo en Romanos, en su capítulo 8, uno de los textos más conocidos del Nuevo Testamento, en donde encontramos esta gran verdad. Dice exactamente lo que estamos afirmando aquí. Bien, la misma soberanía divina que determina la salvación de X persona, determina que esa persona sea santificada. Nos escogió, ven, precisamente para salvación, santificación y glorificación. Y esto es la verdad revelada en este texto. Vamos a leerlo, ¿no? Dice, porque a los que antes conoció, 8:29, en su presciencia, también predestinó. ¿Para qué? Simplemente para que vean en 30 la cadena. A los que predestinó, estos también llamó, llamamiento a arrepentirse, creer en Cristo, un llamamiento que no falla, que es interno, que es eficaz. A los que llamó, estos también justificó, la justificación por la fe en Cristo. Y a los que justificó, estos también glorificó. O sea, toda la cadena, ven, todos los pasos necesarios para que seamos glorificados en su presencia, ¿no? Están incluidos, y ven cómo lo explico otra vez del versículo 29, nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero, el segundo Adán, cabeza, mediador y representante, a un fundador y precursor de una raza redimida, los que son llamados ahora sus hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, porque formamos una raza nueva, pertenecemos a la familia de Dios y a la raza redimida de la ruina del primer Adán y su pecado, hechos semejantes al Señor Jesucristo, conformados a la imagen de su Hijo. Esto es el argumento, ¿no? La salvación es a fin de que seamos
santificados, y esta santificación terminará con nuestra conformidad a Cristo. Entonces, esto quiere decir que nadie debe pensar que esto le pudiera servir como un pretexto para pecar. ¿Sí? Eso es la conclusión que señalábamos repetidas veces en nuestro estudio anterior. Nadie debe pensar que esto es un pretexto para pecar. No nos conduce a vivir en pecado, sino más bien a ser humildes, sumisos y obedientes. Y señalábamos este punto hablando de amor y gratitud, la motivación nueva que tenemos para hacer y buscar la voluntad de Dios. Ahora rápidamente, en tercer lugar, ahora viene en Romanos 2. En tercer lugar, no debemos creer que esta doctrina, que esta realidad revelada en la epistemología divina, signifique que, vean, que Dios hace acepción de personas. Ahora aquí vamos a detenernos con varios argumentos. No debemos pensar que esto signifique que haya acepción de personas con Dios. Y esto quiere decir algo importantísimo. Lo tiene en Romanos 2, en versículo 5. Por la dureza de tu corazón, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, advirtiendo al judío, no atesoras para ti mismo ira y a todo inconverso, para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios, el cual recompensará a cada uno que dice, conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer, estos son los creyentes, debido a la gracia de Dios, perseveren en bien hacer, buscando gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna en toda su plenitud, glorificación, a eso se refiere. Mas a los que están llenos de contención, son contenciosos, ¿no? En la versión antigua, ambiciones egoístas en la versión moderna, y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para estos? ¿Qué dice? Enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente, también el griego, mas gloria, honra y paz a cualquiera que obra el bien, vean, al judío primeramente, también al griego. Y ahí viene el texto, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora ven con mucha atención este argumento. Aquí Pablo declara lo que es, desde una perspectiva judicial y legal, el procedimiento divino en el día de juicio. Pablo declara que en el día de juicio, en el contexto, que la justicia divina pagará a cada quien, a cada uno conforme a qué, sus obras, que Dios no actuará con parcialidad, con prejuicios, ¿no? Con favoritismos, para decirlo así. Pero vean con mucha atención lo que este pasaje no enseña. Este pasaje no enseña la salvación por obras. Toda la epístola dedicada a los romanos contradice la idea de una salvación por obras, sino más bien, este pasaje enseña que en el día del juicio Dios actuará conforme a la estricta justicia, y que tanto los creyentes como los incrédulos serán juzgados conforme a sus obras, conforme a las normas de la justicia divina. Y esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque aunque la salvación no es por obras, es para obras. Y vean, en el día de juicio, los inconversos serán juzgados conforme a sus obras para determinar el grado de juicio, el grado de castigo que van a sufrir en el infierno. Y los creyentes serán juzgados conforme a sus obras para determinar el grado de gloria y recompensa que recibirán en el cielo. Esto no es la salvación por obras, sino es la recompensa por obras. El creyente no será, vuelven a escuchar, salvo por obras, sino recompensado por sus obras. No será condenado, la obra perfecta de Cristo le ha sido acreditada, imputada, y en base a esa obra perfecta de Cristo, su vida y su muerte en la cruz, no hay juicio en cuanto a ese aspecto de su salvación. Pero el creyente será juzgado conforme a sus obras, o perderá ciertas recompensas, o las recibirá, y Dios llevará a cabo este juicio sin parcialidad, sin acepción de personas. Y no vamos a verlo, pero una larga lista de textos, prácticamente en todas las epístolas, señalan este punto. Y esto quiere decir que Dios actúa
tanto en la salvación de los creyentes como en la perdición de los demás, conforme a su justicia, no en forma, vean, arbitraria o caprichosa, sino conforme a la justicia. Ahora vamos a detenernos aquí para ampliar la idea. Esto quiere decir algo importantísimo, ven con mucha atención, que Dios como gobernador moral del universo, vean, no hace distinción entre amos y siervos. Esto es la lista que Pablo da en sus epístolas. Entre jefes y trabajadores no hace distinción. Entre raza, entre clases sociales, entre pobres y ricos, en base a circunstancias externas. Por ejemplo, en el mismo contexto aquí la idea es el judío pensaba, no, yo soy judío y por lo tanto Dios actuará, ven, con acepción de personas para favorecerme a mí. Sí, Pablo está diciendo, no, estás equivocado, no hay favoritismos, no hay acepción de personas, no hay distinción de raza. No, ahora ven, en el día de juicio, cuando Dios determinará el grado de pago y castigo para el inconverso y el grado de recompensa para el creyente, que no es, lo vuelvo a decir, su salvación, sino es su servicio para toda la eternidad. Estamos siendo preparados a través de la santificación para que en la glorificación tengamos un nivel y un lugar de servicio eternamente en la gloria venidera, ¿no? Y eso es la investigación de las obras y la preparación que vino como consecuencia de la predestinación, todo lo que estamos diciendo aquí. Pero vean el argumento, el judío pensaba, no, Dios ha de actuar con favoritismos, con prejuicios, con acepción de personas, puede juzgar al gentil conforme a sus obras, pero a mí no. Y ahora ven, muchos creyentes no entienden este argumento. Hasta los creyentes serán juzgados conforme a sus obras. Hay como 20 y tantos textos en el Nuevo Testamento que lo afirman, no para determinar la salvación, pero lo que estoy diciendo, su lugar y su papel en la gloria venidera. Y en este sentido, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Dios es imparcial. Vean un texto, 1 de Pedro 1:17. En la administración de su justicia, y esto es lo que estamos abarcando aquí, Dios actúa en forma imparcial. 1:17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y luego Pablo diciendo, hemos de presentarnos los creyentes ante el tribunal de Cristo para ser juzgados conforme a las obras que hicimos en el servicio del Señor. Y en ese sentido, cuando Pedro afirma esto, ¿no? Está diciendo sin acepción de personas, conforme no a parcialidad, sino a justicia. Dios actúa en la administración de justicia, Dios actúa así. Pero ahora ven con mucha atención. Lo que muchas personas confunden aquí es lo siguiente. El Dios que no actúa con parcialidad en la administración de justicia, en el día de juicio, Dios actuará conforme a las normas estrictas de su justicia. No puede condenarlo, vuelvo a decir, al creyente, porque el creyente ya ha sido librado. A esto llegaremos un momento, ¿no? Cristo ya pagó su deuda, pero sus obras serán investigadas para determinar la recompensa que ha de recibir. Pero ahora vean, en cuanto a su misericordia, en la administración de su misericordia, Dios actúa en forma soberana. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Dios actúa en la misericordia. Ahora vean lo que estamos diciendo, con parcialidad. ¿Sí? Dios actúa en la administración de su misericordia con parcialidad. Pero ¿de dónde nace esa parcialidad? No quiero decir favoritismo, sino estoy diciendo parcialidad. ¿De dónde viene esa parcialidad en la administración de misericordia? Vean, Dios actúa en la administración de su misericordia con parcialidad. Al decir tengo misericordia del que quiero tener misericordia, esa es parcialidad. Vean, pero ¿de dónde nace esa parcialidad? No nace de algo bueno en la persona, no está basada en algo positivo, algún mérito en la persona, sino que está basada exclusivamente en la santa
soberana voluntad de Dios. Al decir no es el que quiere, está diciendo no, si yo he de tener misericordia, ya no estamos hablando de justicia, ¿sí? Estamos hablando de misericordia. La misericordia por su misma naturaleza es gratuita, es sin mérito, es libre. Si alguien tuviera derecho de reclamarla o exigirla, entonces dejaría de ser misericordia, ¿sí? Se convertiría en una deuda. La parcialidad de parte de Dios, vean, en la salvación de algunos y la perdición de otros, no es en sí en realidad parcialidad, sino más bien es soberanía. Puesto que nadie merece esa misericordia divina, todos merecemos lo contrario. Si Dios da a algunos lo que no merecen, ¿cuál es el punto? No hace daño a los demás. ¿Por qué? Porque reciben lo que es según sus méritos. Ahora vuelvan a Mateo 20 y todo lo que vimos al principio de nuestro estudio es precisamente ese argumento. Ahora, en otra ocasión hay una serie de estudios que pudiéramos hacer sobre este texto. En otra ocasión lo haremos. En la viña, ¿no? Ahora veamos, esta parábola enseña, entre muchas cosas, bien, lo que estamos afirmando. Primero, que Dios en la administración de su justicia actúa conforme a la estricta justicia. Vean en 13, respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. Esa persona que decía, no, yo entré al principio, yo trabajé todo el día, ¿sí? Y esperaba que recibiría más, pero se había concertado, se había contratado para recibir un denario. Trabajó todo el día, al fin del día el jefe le pagó su denario. Y cuando esta persona comenzaba a murmurar en contra del padre de la familia, en el versículo 11, ¿no? Diciendo, no, estos han trabajado 1 hora, esos que entraron a la última hora, es 1 hora lo que han trabajado, y yo he estado aquí todo el día, ¿sí? Y el padre de la familia dijo, no, yo no te hago agravio, ¿no? Amigo, no te hago ninguna injusticia, esa es la versión moderna, no te hago ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo por un denario? Sí, ¿sí? Ese es el primer punto, y estamos sacándolo a causa del tiempo, hay más detalles aquí, pero bien, al darle a esta persona, sin acepción de personas, precisamente conforme a la justicia, lo que sus méritos, ¿no? Su trabajo, había convenido por un denario, hizo el trabajo, recibió un denario, estricta justicia, no le hizo ninguna injusticia. Pero al darle a los demás, a los que habían trabajado 1 hora, ¿sí? El mismo pago. Bien, ¿qué es lo que hizo? Actuó con misericordia, ¿sí? Y conforme a su propia bondad. Entonces, vean lo que dice vamos a leerlo, ¿no? Vean en el versículo 8. Cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y veniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y veniendo también los primeros, los que habían trabajado 1 hora, recibieron su denario. Y los que habían trabajado todo el jornal, vean, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Tomándolo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros solo han trabajado 1 hora, lo que acabamos de leer, y los has hecho iguales a nosotros. Le acusaban de ¿qué? Favoritismo, parcialidad, ¿sí? Y respondiendo dijo, no, lo que tú recibes, estricta justicia. Yo no estoy haciendo acepción de personas aquí. Te contrataste para trabajar, lo hiciste, te pagué, se acabó. Toma lo que es tuyo y vete. 14. Pero ahora ven lo que dice. Mas yo quiero dar a este postrero como a ti.
Y luego la famosa pregunta que hemos citado tantas veces: ¿no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿Es malo tu ojo porque soy bueno? Ahora bien, en la administración de su justicia, estricta justicia. Pero en la administración de su misericordia, podríamos poner entre paréntesis su bondad, porque la misericordia es simplemente un aspecto del carácter divino en su bondad. En la administración de su misericordia y su bondad, favor no merecido, pura gracia. Trabajaron, podríamos discutirlo según los horarios, 1 hora o menos de 1 hora, pero recibieron el pago de todo un día. Y Dios no hizo injusticia alguna al darles a algunos, vean, algunos precisamente lo que merecían, ni tampoco hizo injusticia al darles a otros precisamente lo que no merecían, ¿sí? No les hizo injusticia al darles a algunos más de lo que merecían, eso es lo que pasó aquí, ni tampoco hizo injusticia al darles a los otros lo que habían merecido. Y esto quiere decir que, vean lo que dice Cristo al terminarlo, así que los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Sin meternos en todo el discurso aquí, el comentario de Cristo es la clave, es el elemento crucial en la interpretación de todo lo que está aquí para aplicarlo a lo que estamos aplicándolo, ¿no? Para aplicar este pasaje al tema de la soberanía de Dios, esto de pocos escogidos, muchos llamados. El Evangelio va dirigido a todos, pero solamente los escogidos responden. Todos estos salieron a trabajar, pero solamente los que fueron favorecidos con la misericordia y la bondad de Dios en su gracia y en la administración soberana de su misericordia recibieron algo que no habían merecido. Y lo vuelvo a decir, Dios no hizo injusticia alguna aquí. El Señor puede otorgar su gracia a quien quiera, porque es misericordioso y bondadoso, pero no hace daño alguno a aquellos que reciben simplemente la justicia. Y por lo tanto, vean, Dios no hace acepción de personas al administrar su justicia, pero al otorgar su misericordia, Dios hace lo que quiere. Ese es el argumento, ¿sí? Entonces, esto lo entendemos nosotros con la ilustración tan sencilla de los mendigos. Si le damos a un mendigo y a otro no, ¿qué ha sucedido? Al darle a uno le damos lo que no merece, lo que no mereció, ni pudiera merecer, porque es mendigo y se lo estamos dando. Y al no darle al otro, no le hacemos injusticia alguna, porque al fin y al cabo no le debemos al uno ni al otro nada. Si se tratara de pura justicia, ninguno recibiría cosa alguna de nosotros. Y esto quiere decir que Cristo, al aplicar este asunto a la salvación, dice en términos tan claros, ¿no? Nadie tiene derecho a la misericordia divina. Los inconversos no sufrirán un castigo inmerecido. Es justo que reciban el pago por lo que han hecho, y cuando Dios tiene misericordia de algunos, no lo hace a expensas de su justicia tampoco, porque Cristo hizo satisfacción pagando a la justicia divina toda la deuda de estos. Dios es libre para tener misericordia de los creyentes porque Cristo pagó la deuda. No es ni siquiera parcialidad desde la perspectiva de ese asunto de la obra de Cristo, porque Cristo pagó. ¿Sí? En este sentido, Dios, al tenerles misericordia, vean, lo hace en base a la obra de Cristo. Entonces su justicia no es pasado por alto, ¿no? O por alta. Pero vean lo que sucede aquí, vean al final del versículo 15. Esto es otra pregunta en que no vamos a meternos. Quizás en otra ocasión, hay toda una serie de distinciones que no estamos haciendo aquí para
para no perder más tiempo, pero vean, ¿es malo tu ojo? Porque yo soy bueno. ¿Acaso, vean, es malo Dios al actuar de esta forma? Esa es la pregunta de Pablo en Romanos 9. ¿Acaso, vean, si Dios no salvó a ningún ángel caído, si a ninguno de ellos, ¿no?, les salvó, ¿es malo ahora? Les trató sin acepción de personas conforme a la estricta justicia, ¿sí?, a los ángeles caídos. Ahora, ¿es malo porque salva a algunos de los hombres, ¿sí?, en base a su pura misericordia? ¿Sería acaso malo Dios al salvar en base a su pura misericordia? Muchos dicen que sí. Y ahora vamos más lejos. Ahora ven este argumento. La cuarta cosa que surge de esto, en relación con la forma en que muchas personas lo han mal entendido, es precisamente lo que estamos diciendo aquí. La soberanía de Dios en la salvación de los hombres no disminuye en forma alguna su bondad. Bien ahora lo que esto quiere decir. No debemos pensar, puesto que Dios nos salva a todos, que por lo tanto Él es menos bondadoso, ¿sí? Puesto que Él no dio a todos estos obreros conforme a lo que pensaban, ¿esto quiere decir acaso que fuera menos bondadoso? No debemos pensar que Dios sea menos bondadoso porque es soberano en esto. Y hay que entenderlo bien. Si no fuera por la bondad de Dios desde un principio, ninguno sería salvo. Y esto es el ejemplo, y lo vuelvo a decir, de aquellos que entraron a la última hora. Si no fuera por su bondad, no habrían recibido nada, prácticamente nada. Si no fuera por la bondad de Dios, nadie sería salvo. Dejados a sí mismos, los hombres jamás buscarían a Dios. Si no fuera, vean, por su bondad, nadie sería salvo. Dejados a su supuesto libre albedrío, todos irían a la perdición. Esto ya lo sabemos. Si Dios entonces no hubiera determinado en su soberanía y en su bondad salvar a muchos seres humanos, nadie habría sido salvado. Pero hay que entenderlo, es pura bondad. No es una deuda, no es una obligación. Dios no estaba bajo la obligación de salvar a ninguno de nosotros, a ningún ser humano. Habría permanecido perfectamente justo y santo si nos hubiera dejado a todos nosotros a sufrir las consecuencias eternas de nuestra rebeldía y de nuestros pecados. Si nos hubiera condenado a todos al infierno, habría actuado conforme a la estricta justicia sin acepción de personas. Y el hecho de que Dios haya escogido salvar a algunos, en realidad a muchos de nuestra raza caída, es un tremendo acto de bondad de su parte. Y lo vuelvo a repetir, no salvó a ningún ángel caído, ¿sí? Y si salva a unos cuantos seres humanos, tendría que ser en base a su bondad y nada más. Y eso es lo que Pablo comentaba cuando decía en el mismo contexto en Romanos 9, si Dios de los ejércitos, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente como Sodoma, remanente como Sodoma, habríamos venido a ser la Gomorra, seríamos semejantes. Romanos 9:29. La bondad de Dios ha salvado a grandes multitudes de personas. La misma bondad de Dios salvará a muchos, vean, de nuestra raza caída en esta generación, en este siglo, en nuestro querido México. Vean, la bondad de Dios salvará aún más personas. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que todos aquellos que han sido alcanzados por esta bondad de Dios eran puras personas indignas, sin justicia, sin mérito propio, sin nada. Fueron salvados por la gracia, por la misericordia, por la justicia y la bondad de Dios, o sea, la justicia en base a la obra de Cristo. Y si alguien se pregunta, ahora ven con mucha atención,
Si alguien se pregunta, ¿por qué no ha salvado más? ¿Sí? ¿Por qué no salva a más personas nuestro Dios? Ahora ven con mucha atención. Si alguien se atreve a preguntar, pero son unos cuantos en comparación con la muchedumbre de personas inconversas, por lo menos desde nuestra perspectiva, en nuestra generación, parece ser así. Y si alguien se atreve a preguntar, ¿por qué no ha salvado a más personas? La respuesta es, vean, que no es la bondad de Dios. No es la bondad de Dios, sino la justicia de Dios, lo que pone ese límite sobre el número de los que han de ser salvos. Vuelven a escuchar. Dios actúa conforme a su carácter, sus atributos y su propia naturaleza. Y no es su bondad, sino es su justicia lo que pone ese límite. ¿Es malo tu ojo porque no salva a todos? Es lo que Cristo está implicando aquí. Tú me ves como menos bondadoso porque no estoy dándoles a todos. La estricta justicia contesta y dice al mismo Dios, no deberías haber salvado a ninguno. ¿Sí? Y si no fuera por esa bondad, seguramente se habrían perdido todos. No todos, se habrían perdido todos. Y esto quiere decir que esa bondad de Dios debe sorprendernos, especialmente si tenemos motivos para creer que somos objetos de esa bondad. Pablo argumenta sobre este mismo tema. Predicamos hace un tiempo una serie de estudios exactamente sobre este tema. Mirad la bondad, ¿recuerdan algunos de ustedes? Y la severidad de Dios. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Lo que los hombres quieren es a un Dios de pura bondad, pura misericordia. Pero el Dios verdadero no es así. El Dios verdadero es tanto bondadoso como justo, es tanto misericordioso como santo. Y la bondad de Dios no puede anular su justicia. Y en su estricta justicia Dios dice, el límite de los que han de ser salvos, establecido por mi bondad, ¿sí? Ese límite no puede alcanzar a todos, porque yo soy tanto bondadoso como justo. Y hay que entenderlo bien. Los inconversos que pecan cotidianamente, continuamente, día tras día, en contra de la gracia común y la bondad de Dios que reciben en esta vida, ¿sí? No pueden quejarse, no pueden murmurarse, nadie se va a quejar de esto en el día de juicio, nadie va a decir, no, yo quería y no me dejaste, eso tampoco va a suceder. Vean, Dios actúa en esto en forma bondadosa, y el hecho de que no haya salvado a todos, o a los que nosotros quisiéramos, ¿no?, que Dios salvara, no disminuye en forma alguna esta bondad. Pero ahora vamos más lejos. Ahora bien, ¿hasta dónde estamos yendo con esto? Estamos tratando de impedir toda una serie de errores, como veremos en los próximos estudios, que han surgido de parte de muchos que mal entiendan las Santas Escrituras, el carácter y la naturaleza de Dios y su epistemología, como vamos a ver. Pero ahora vamos más lejos. En quinto lugar, no debemos, ahora ven con mucha atención, no debemos pensar, no debe ocurrir a ninguno de nosotros, no debería jamás entrar en nuestra mente, ni por un segundo, la idea de que este asunto terminaría muy diferente si los hombres pudieran determinarlo. O sea, esto quiere decir que no debemos desear ni pensar por un momento que si Dios no fuera soberano en la salvación de los hombres, que todo esto terminaría en una forma mejor. No debemos pensar que nosotros podríamos haber hecho las cosas diferentes, las cosas mejores, en una forma distinta,
Porque esto es, como ven, con mucha atención lo que estamos diciendo. Esto es como si estuviéramos diciendo que nosotros seríamos más bondadosos o más sabios que Dios. Ahora vamos a discutirlo, ¿no? Unos momentos y nada más. ¿Qué pasaría si Dios dejara de ser soberano? Si Dios fuera a dejar su derecho de actuar, como lo dice Cristo, como quiere con lo suyo. ¿Qué pasaría si Dios fuera momentáneamente, si fuera a abandonar el trono del universo, diciendo, este asunto de la salvación de los hombres, se lo encargo a los hombres, ¿no? Ya no quiero nada en esto, para que no me acusen de ser menos bondadoso. No, yo no voy a hacer nada aquí. Si Dios fuera a abandonar su trono, si le fuéramos a quitar de Dios ese derecho de hacer lo que quiere con lo suyo, en la salvación de los hombres, ahora ven ustedes, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? Bueno, entonces existiría una sola opción. ¿Cuál sería la opción? Dejar el asunto en las manos de los hombres. Esa sería la única opción. Nadie se atrevería a decir dejar el asunto en las manos del diablo. No. Entendemos lo que pasaría si le fuéramos a encargar a Satanás la administración de este asunto. Si Dios fuera a decir, no, a las manos de los hombres. ¿Sí? Queda este asunto encargado a las manos de los hombres. Ahora, en tal caso, la salvación dependería de las acciones y de las obras de los hombres. O, para decirlo en otra forma, en tal caso, la salvación dependería de la voluntad del hombre. Pero hay que entenderlo. Dios no puede hacer acepción de personas en un sistema así. Dios no puede rebajar las exigencias de su justicia en un asunto así. Él simplemente estaría dejando la decisión soberana de su parte de tener o no misericordia de algunos, estaría entregando todo eso a las manos de los hombres. ¿Y qué sucedería entonces? Nadie sería salvo. Nadie sería salvo. ¿Y cómo sabemos que nadie sería salvo? Porque Dios colocó este asunto en las manos de un hombre al principio del mundo. Por eso dedicábamos los estudios al principio de esta serie al asunto de la caída, la epistemología divina, el engaño que fue realizado en contra de Adán y Eva. Dios colocó en las manos de los hombres, o del hombre primero, no, el primer hombre, Adán. Dios dejó este asunto en las manos de un hombre perfecto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La caída es la prueba indiscutible de si Dios fuera a dejar este asunto en las manos de los hombres, nadie sería salvo. Y esto quiere decir que cualquier plan en que el hombre fuera soberano en este asunto de su propia salvación terminaría en un caos y por fin un desastre, porque esto es lo que pasó con Adán y Eva. No existe evidencia alguna de que un plan hecho por los hombres al fin y al cabo sería mejor que el plan de Dios, sino todo lo contrario, sería peor. Y aún más, ahora vean, Dios sabe precisamente cuáles serán las consecuencias de su plan, del plan que Él hizo. ¿Sí? Y esas consecuencias armonizan en forma perfecta con su justicia, con su ira, con su santidad,
De la misma manera que están en perfecta armonía esas consecuencias con su misericordia, con su amor y con su bondad. Dios sabe cuáles han de ser las consecuencias del plan eterno de salvación que Él hizo. Y como lo predicaba Juan Puga hace 8 días, así le agradó. ¿Sí? Así, Padre, porque así te agradó en tus ojos. Y cualquier persona que se atreva a decir algo diferente, se pone de parte del diablo y se hace enemigo de Dios. Dios sabe cuáles han de ser las consecuencias de su plan eterno de redención, y Él está perfectamente contento con esas consecuencias. El mundo no es antropocéntrico, vamos a verlo en los próximos estudios, es teocéntrico, está centrado en Dios. Y Dios está haciendo cosas que superan por mucho nuestra comprensión, está enseñando al mundo, al universo y a todas las criaturas inteligentes que habitan este universo una larga serie de lecciones, de verdades, tremendas verdades acerca de sí mismo, su naturaleza, su carácter, y el hecho de que una parte de nuestra raza ha de sufrir eternamente en las llamas del infierno, está perfectamente de acuerdo y en perfecta armonía con los propósitos de Dios en ese plan. Entonces solamente falta aquí, ustedes pueden ver que estamos abriendo el camino para meternos en aguas profundas, y lo vamos a hacer en los próximos estudios, con la finalidad de que ninguno de nosotros malentienda este asunto. Pero vamos a terminar haciendo una pregunta, y la pregunta es la que hicimos hace 15 días, y la pregunta es muy sencilla: ¿cómo hemos de reaccionar ante esta verdad tan claramente revelada? Lo vimos en los otros estudios. Aquí simplemente, ustedes quizás algunos que no escucharon los estudios anteriores están ya bien confundidos, pero los que hemos escuchado sobre este tema sabemos que la Biblia enseña tan claramente esta verdad. Pero ¿cómo hemos de reaccionar entonces? ¿Cuál es la respuesta? Para concluir, vean: con una actitud de resignación, de submisión, sin reservas. Esa es la respuesta. Esta soberanía de Dios sobre nosotros, sobre nuestro destino eterno, sobre nuestra salvación, sobre nuestras vidas, ha de producir un espíritu de mansedumbre, de humildad, de submisión completa. Pero vean, ¿en cuál sentido submisión completa? ¿En cuál sentido resignación sin reservas? Vean, submisión y resignación a la santa, soberana voluntad de Dios. Eso es lo que vemos a lo largo de las Escrituras. Y cito algunos ejemplos. Las palabras del rey David: aquí estoy, 2 Samuel 15. Haga de mí lo que bien le pareciere. Las palabras de Elí, ante terribles noticias que llegaban a sus oídos: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Sí? Y cuando escuchamos, y hay una larga lista, estoy cortando la lista, los ejemplos de los creyentes a lo largo de las narraciones históricas del Antiguo y aún en el libro de Hechos: Señor, ¿quién eres? Las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Y de inmediato: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Al escuchar de la boca de los más destacados creyentes de ambos testamentos esta reacción, ven lo que estamos diciendo. No estamos hablando simplemente de imitar a los grandes hombres de la fe, los más destacados santos de todos los tiempos. Estamos diciendo que cualquier otra reacción que no sea esta es un acto de rebeldía. Es un acto de desafío. Ahora bien,
Mateo 11, con este texto vamos a concluir. Entre muchas cosas que están en este texto tan conocido, tan importante, por la triple invitación de venir a Cristo como Rey, como sacerdote, como profeta, o como Señor, Salvador y Maestro. Vean con mucha atención, en el mismo contexto en donde Juan Puga predicó sobre este texto el domingo pasado: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios, los entendidos, las hayas revelado a los niños. 11:25, así, Padre, pues, que así agradó, te gustó, ¿sí? Te complació, ¿es la palabra? Vean, en tus ojos, te agradó, te pareció bien, ¿sí? En 26, y luego vean, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Ahí está la soberanía del Hijo en esto. A quien el Hijo lo quisiera revelar. Y luego dice, venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, ¿no? Y cargados de pecados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Y vean las palabras. Soy manso, dice, como el siervo de Jehová, como aquel elegido de Dios, segunda persona de la Trinidad, enviado al mundo para salvar a los que son destinados, a los que fueron en el pacto eterno de la gracia, escogidos por la voluntad soberana de Dios. Soy manso, soy humilde de corazón. Ahora, ven, entre muchas cosas que están aquí, ven estas palabras. ¿Qué quería decir Cristo en este contexto al afirmar soy manso, soy humilde de corazón? Estaba diciendo en su papel como el Mesías, el ungido, el elegido de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, el Salvador de todos los creyentes. Soy manso ante la voluntad de mi Padre. Aprendan de mí. Soy humilde como el Mesías, el Salvador, que he venido tomando la forma de un siervo, haciéndome obediente. En Filipenses 2, obediente hasta la muerte, como un esclavo he venido al mundo, manso, humilde ante la voluntad del Padre. Vean, esto quiere decir que al acudir a Cristo y al aprender de Él, al creer en Cristo y entregarnos a Él, vean, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos a ser mansos, a ser humildes ante la voluntad de nuestro Padre. Todos aquellos que vienen a Cristo encuentran descanso, ¿sí? Encuentran paz, porque es el descanso que viene del perdón del pecado, la liberación de su dominio, su esclavitud. Llevan el yugo de Cristo, comienzan a aprender de Él, y lo que aprenden es cómo someterse, cómo entregarse a la voluntad soberana de Dios. Y por lo tanto, hay que entender bien lo que estamos diciendo aquí. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona es convertida a Cristo? Ven con mucha atención. La persona incrédula llega al punto, vean, de arrepentirse de su rebeldía, de pedir el perdón, la justificación en Cristo, y se entrega, vean, al señorío de Cristo. Y este acto de sumisión a la persona de Cristo pone fin a su rebeldía. La submisión, vamos a decirlo en esta forma, a la soberanía de Dios, produce la salvación. Y esto podríamos dar todo un estudio para comprobarlo. Es exactamente la enseñanza de la Biblia, comenzando en el jardín de Edén, con nuestros primeros padres, que no querían someterse a la voluntad soberana de Dios, que no querían entender su epistemología, su verdad acerca de todas esas cosas. Cuando una persona
viene a Cristo y aprende de Él, se entrega en su vida, su alma, su destino eterno, su ser a la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando Cristo es recibido como Señor y Salvador, la rebeldía termina en ese momento. ¿Sí? Y esa sumisión a Cristo es el parte final de lo que es el arrepentimiento. La persona da la espalda al yo, al pecado que le ha dominado, se vuelve a Dios arrepentido, se entrega a Cristo como Señor y como Salvador. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que esto no es algo teórico. No. Que lo que está en juego en cuanto a nuestra reacción ante la soberanía de Dios es nuestra propia salvación. Y aún para los creyentes, ¿no? Ahora vean estas palabras. Los creyentes, los que creemos que ya aprendimos hace tiempo esta gran lección del Evangelio, ¿qué es lo que vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida? Que tenemos que volver a aprender. Tenemos que volver una y otra vez a aprender la misma lección. Dios tiene el derecho soberano de hacer con nosotros como quiere. Y esto quiere decir que no tenemos derechos. ¿Sí? No tenemos derechos en este asunto. No tenemos como creyentes derecho de hacer nuestros planes. No. Derecho de hacer las cosas a nuestra manera. No. Derecho de tener éxito en esta vida. Tampoco. Ni siquiera tenemos derecho de disfrutar X cosa. No. Ni menos derecho de dirigir nuestras propias vidas. No. Cuando aprendemos de Cristo, lo que encontramos es esa mansedumbre, esa humildad ante la voluntad soberana de nuestro Dios. Es la clave esencial. ¿Para qué? Para consuelo, para la paz, para la seguridad. Encontramos, aprendiendo de Cristo, que solamente hay bendición, solamente hay consuelo y paz, solamente hay gozo haciendo la voluntad soberana de Dios, la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios. Y esta resignación, bien lo que estamos diciendo, es algo que comenzamos a aprender en el momento de nuestra conversión a Cristo, y a la medida en que vamos creciendo en la vida cristiana, vamos descubriendo que este yugo es fácil, que esa carga es ligera. Y lo que nos enseña en el Padre Nuestro a decir constantemente, sea hecha tu voluntad, se convierte en una realidad en la vida de cada creyente. Haga de mí lo que bien le pareciere. Hay gozo, hay satisfacción, hay verdadero descanso en estas palabras. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos diciendo entonces? Que volvemos a ese lugar que dejaron Adán y Eva. Sí, volvemos a Dios. Y en su epistemología tomamos nuestro lugar como sus criaturas. Y nos entregamos a Él diciendo, queremos ser lo que tú quieres. Queremos hacer lo que tú dices. Queremos desear lo que tú determinas, ¿no? Y queremos decir lo que tú dices acerca de todo. Entonces, para terminar, cada creyente entiende lo que esto significa. La rebeldía ante la soberanía de Dios solamente puede terminar en un desastre. Así ha sido siempre. Desde el jardín de Edén hasta el fin de este mundo, siempre será así. La rebeldía en contra de un Dios soberano solamente puede terminar en un desastre. Pero la sumisión a este Dios soberano a través de su Hijo Jesucristo siempre terminará
en la restauración del paraíso aquí en la tierra. Y así será, comenzando con el descanso de nuestras almas en Cristo y culminando en la tierra nueva y en los cielos nuevos. Oremos.